Muy buenos días, amigas lindas del Señor. Qué gusto vernos otra vez en este jueves, juntas en Semillas de Esperanza desde Guadalajara, Jalisco, México, y estudiando este tema tan hermoso del fruto del Espíritu. Hemos visto en Gálatas 5:22 ya 5 características del fruto del Espíritu, y hoy vamos a ver la bondad como fruto del Espíritu. Hemos aprendido a través de este tiempo de estudio y de enseñanza que todas estas características son realmente el carácter de Dios, es la esencia misma de Dios en nosotras. Por eso es el fruto del Espíritu, porque ya estamos en el Espíritu, porque Él nos ha dado ese aliento de vida. Hemos pasado de ser solamente nacidas de la carne a haber nacido en el Espíritu por medio de la fe y del arrepentimiento y haber creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Y vemos que es una gran diferencia, ¿verdad? Estar en la carne y estar en el Espíritu. Yo el otro día lo platicaba con unas amigas, que es mi vida antes y después de Cristo. Es una diferencia abismal, porque Él nos enseña nuevos caminos, nuevas formas de pensar. Y bueno, el día de hoy, como les comenté, vamos a ver la bondad como fruto del Espíritu. Vamos a orar primero para poner este tiempo en manos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad valiosa, preciosa, de seguirte conociendo. Hoy vamos a conocer lo bueno que tú eres, Señor, que no hay razón para sentirnos distantes de ti, que tú nos buscas y nos atraes con lazos de amor, sin reproche, sino todo lo contrario, Señor. Nos abrazas, nos acercas a ti, a tu presencia, a tu amor, nos das una nueva vida, nos das esperanza. Gracias, Señor, porque cuando los demás nos rechazaban, tú nos amaste. Desde siempre nos has amado, desde la eternidad. Gracias porque hoy podemos recibir ese amor, esa bondad tuya que nos ha capacitado para ver la vida de forma distinta y para, sobre todo, poder amar a los demás como tú nos amas, Señor. Te damos muchas gracias por lo que tú has hecho y por lo que harás en nuestras vidas y en nuestras familias. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigas, pues bueno, vamos a empezar. Nuestra comprensión de Dios determina nuestra relación con Él. Muchas veces pensamos de Dios como un Dios lejano, un Dios enojado, un Dios que no quiere ni siquiera voltear a vernos por la forma en que hemos vivido o estamos viviendo. Pero, ¿tú qué piensas de Dios? ¿Qué piensas de Él? La Biblia es la única fuente fidedigna, inerrante, para conocer realmente a nuestro Dios. No nos podemos basar en nuestras creencias propias o en nuestras experiencias o quizá en lo que alguien nos ha dicho de Dios. Nosotros tenemos que corroborarlo personalmente. ¿Por qué? Porque es un Dios personal, un Dios que te ama a ti y a mí y un Dios que se quiere revelar de forma personal. Por eso es tan importante que tú y yo leamos la palabra de Dios para conocerlo y se nos revele por medio de su Espíritu tal como Él es. Hoy hablaremos de la bondad como fruto del Espíritu Santo, como les comenté. Vamos a estar viendo que es un privilegio, perdón, es un privilegio conocer y experimentar la bondad del Padre, su cercanía, su rescate, porque acuérdense dónde estábamos. Dice la palabra, no me olvido ninguna de tus maravillas, no me acuerdo de dónde me sacaste, porque esto cambia por completo nuestra vida. Conocer a Dios cambia por completo nuestra vida. Tenemos una nueva perspectiva, realmente nos amamos más inclusive a nosotras mismas porque Él nos amó primero. Tenemos ese amor y nos sentimos valiosas, tan valiosas que Él murió por ti y por mí en una cruz
nos sentimos aceptadas por Dios, por el infinito, por el omnipotente, por el omnipresente, por el omnisciente, por el misericordioso, por el maravilloso Dios que nos ama. Nos sentimos amadas, aceptadas, capaces, valiosas, con nuevos bríos. Por eso es tan importante conocer a Dios y hacer algo, sobre todo por conocerlo, porque muchas veces nos conformamos con lo que alguien nos dice y como les digo, tenemos que hacer el esfuerzo, hacerlo con intencionalidad. Señor, quiero conocerte, quiero que te reveles a mi vida. Y qué maravilla, a mí me encantó que el Señor nos dice en el Salmo 100, no, es el Salmo 34. Nos dice en el Salmo 34, hagan la prueba y vean qué bueno es el Señor. Haz la prueba y ve qué bueno es el Señor. Me encanta la humildad de Dios, cómo nos pide que hagamos la prueba y veamos qué bueno es Él. Dios no tiene otra forma de tratarnos más que con bondad, aunque a veces la intención de un acto severo de disciplina tiene como sustento su amor para hacernos un bien. Vamos a ver que la bondad no siempre pues es miel y dulzura, no siempre es que a todo nos diga que sí y lo sabemos muy bien como padres. Hoy Dios nos va a mostrar en su palabra lo maravilloso que es conocerlo y entenderlo, para acercarnos a Él sin temor, con confianza. ¿Quién ha pensado alguna vez en su vida que, que no es suficiente, que no es valioso, o que quizá tus pecados te han alejado tanto de Dios que no hay forma de reconciliarte con Él? ¿Alguna vez has pensado que tu vida no tiene sentido, que no puedes salir de la esclavitud del pecado, que estás condenada o condenado a vivir así para siempre, que no hay solución? ¿Te has sentido derrotado, sin esperanza? ¿Quién también ha sentido en su vida, te ha sentido señalada, indigna, o que te han cerrado las puertas muchas veces por tu forma de vivir? O muchas veces no te sientes aceptada por los demás porque te señalan. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver y vamos a aprender a través de toda la palabra de Dios que muchas veces nosotras, aún siendo creyentes y habiendo recibido el amor y la bondad de Dios, muchas veces nos comportamos como los fariseos, como estos personajes que tanto se hablan en el Nuevo Testamento, con esa forma de vida donde se creen perfectos y con el derecho de señalar a los demás. Y al estar estudiando yo me di cuenta que algunas veces yo cometía también ese error, señalar o juzgar a las personas por su forma de vivir, porque por sus transgresiones, porque no se portan bien, en pocas palabras, ¿verdad? Y a veces les cierras las puertas y dices, no los quiero como amistad, no los quiero en mi casa, no los quiero en mi vida, pueden ser una mala influencia para mí, para mis hijos, etcétera, etcétera. Y hoy el Señor nos va a dar una buena lección de lo que es la bondad y de lo que es el amor que hemos ya recibido de Él. Nos va a llamar a recapacitar para saber que ese mismo amor y esa bondad que Él nos dio también está derramada en nuestro corazón, que somos capaces de dar esa bondad sin condiciones, sin pedir que la gente cambie primero para que nosotros nos acerquemos a ella, para que nosotros podamos extender una muestra de amor y de gratitud. Nos va a recordar también precisamente eh, el fundamento de nuestra salvación, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, considerando esta verdad, también la tenemos que ver hacia los demás. Nosotros lo recibimos de forma vertical de nuestro Señor. Yo siendo pecadora, Él muere por mí sin esperar
a que yo cambie primero, a que yo le muestre consideración y después vamos a ver que la bondad es lo que precisamente genera. La bondad, genera cambio. Y es hoy lo que queremos que el Señor nos enseñe y que recapacitemos, que somos mujeres capaces de dar amor, mujeres bondadosas, porque vivimos en el Espíritu, por el Espíritu. Como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vivir en el Espíritu es una evidencia, es ese fruto, la evidencia de que ya no vivimos nosotras, de que Cristo es el que controla nuestra vida y que hemos decidido perder nuestra vida para salvarla en pos de Cristo, para salvarla para la manifestación de su gloria, para darle honra y para que todos lo conozcan. La realidad es que pecamos porque somos pecadores. Nosotros debemos entender esto, nosotras que de alguna manera hemos entendido que nosotras por nuestra propia fuerza de voluntad no podíamos salir de ese pozo de la esclavitud. Pecamos porque somos pecadoras. No es que somos pecadoras porque pecamos, es diferente, ¿verdad? Es nuestra naturaleza desde que nacemos, la tendencia al mal, pecar. Pero precisamente la gloriosa labor de nuestro Señor Jesucristo es rescatarnos de esa naturaleza pecaminosa y darnos esa nueva naturaleza que es la naturaleza divina, la misma naturaleza de Dios en nosotros, en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Es eso lo que el Señor quiere que estemos conscientes a través de estos frutos del Espíritu, que los vivamos intencionalmente, que los demos y que recordemos que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas ya por su divino poder. Tenemos que recordar, por eso es tan importante estar estudiando y repasando todos estos frutos del Espíritu y todas estas cualidades y atributos de nuestro Señor. ¿Para qué? Para ponerlos en práctica, para reflejar a Cristo, para ser esos heraldos, esas mensajeras, embajadoras de paz, de amor, de buenas noticias, de buena voluntad. No es hasta que Dios nos toca con su amor y bondad que nos arrepentimos. Esto lo vamos a ver, es algo que a mí me fue revelado en estos días. Yo vengo pues enamoradísima del Señor Jesucristo, de su bondad, de su trato hacia todos nosotros. Y lo dice expresamente la palabra, es a través de la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Y lo hemos visto también con nuestros hijos y en nuestro trabajo. Cuando nosotros pagamos mal por mal, recibimos mal, cultivamos mal, malas relaciones en nuestra casa, en nuestra familia. Y muchas veces pensamos que esa es la forma en que debemos actuar, pagar mal por mal en nuestra carne. Pero ahora que estamos en el Espíritu, que Cristo vive en nuestro corazón, sabemos que tenemos la capacidad y el deseo de devolver bien por mal. ¿Por qué? Porque también en Proverbios dice, las palabras blandas ablandan la ira. Sabemos que un espíritu manso, humilde, un espíritu con templanza, cambia por completo el ambiente donde nos encontramos. Por eso es que el Señor nos llama a ser bondadosas. En Efesios 5:9 nos dice que no conocer a Dios nos hace andar en la oscuridad. Su espíritu es el que nos hace actuar con bondad. Su espíritu. Y lo repito, hay un antes y un después de Cristo. Podemos ser bondadosas porque Dios nos ama, porque hemos recibido su amor y porque ahora sabemos el poder tan grande que la bondad ejerce en la vida de los demás. No es con dureza ni con rechazo que la gente llega al arrepentimiento, es con bondad y con amor. Esto lo debemos poner en práctica principalmente en nuestro hogar como mujeres cristianas. Hoy nos vamos con esa tarea. No es con rechazo, no es con venganza,
no es pagando mal por mal que nuestra casa va a haber un ambiente distinto. Se tiene que imponer el amor de Dios. La manera en la que hablamos y vivimos la vida cristiana puede llevar a nuestras personas que amamos a la fe, al amor a Dios o causar incertidumbre y distanciamiento hacia Dios. Recuerden que podemos ser piedra de tropiezo. Y muchas veces hemos conocido, yo tengo muchas amigas que me dicen, es que sabes qué, yo no conocía a Dios o no quería conocerlo porque a mí me enseñaron que Dios es un Dios castigador, que Dios es un Dios que se enoja con el pecador y que no quiere nada con el pecador. Y hoy, tanto como la semana pasada, vamos a darnos cuenta que Dios no vino a sanar a los que no necesitan. Dios vino por los pecadores. Dice que Dios vino por aquellos que necesitan un doctor, por aquellos que estamos enfermos. ¿Y quién no está enfermo del pecado? Todos hemos nacido con pecado e inclusive después de haber recibido a Cristo, seguimos en una lucha entre la carne y el espíritu. Por eso es tan importante negarnos, estar conscientes de que vamos a salir victoriosas si nos negamos a nosotras mismas y le damos el poder a Cristo de gobernar nuestra vida. Tener una perspectiva y entendimiento correcto de quién es y cómo es Dios repercute completamente en cada área de nuestra vida. Es lo que les comentaba. Cómo percibimos a Dios y a nuestra vida. Si percibimos un Dios lejano, un Dios castigador, un Dios enojón o un Dios bondadoso, bueno, que inclusive, ¿qué más queremos? Que dio a su único hijo por nosotras, por nosotros, para poder reconciliarse, para que nosotras recuperáramos esa amistad con Dios. Dice la palabra que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque hemos sido justificadas, nos ha sido declaradas justas a través de la justicia de Cristo puesta en nosotras. Bueno, entonces sin más preámbulos, comencemos nuestro estudio con el desarrollo de nuestro tema, que es la bondad. La palabra bondad significa hacer el bien. Eso es lo que significa bondad y viene de la palabra griega agatosune, que significa precisamente una bondad activa. Es el principio de dar y recibir bien al prójimo. ¿Sí? Por eso es un principio, dice, activo, porque estamos dando bien al prójimo. Es algo que se exterioriza. La bondad perdona las faltas de los demás. La bondad no hace acepción de personas. No puedes decir que soy buena con los que son buenos conmigo y soy mala con los que no se lo merecen, con los que no conozco, con los que son rechazados por la sociedad o por los que andan, como diríamos, en malos pasos. No, al contrario, Dios nos llama precisamente a que seamos bondadosas con todos, a que lo demos a conocer. Algo muy importante que debemos enfatizar acerca de la bondad es que esta expresa un bien activo, es decir, no evita tampoco la reprensión, no evita tampoco la disciplina, la bondad no evita el castigo para causar el bien a los demás. La bondad, su propósito final es causar un bien y muchas veces va a ser a través de una disciplina, de un castigo o de poner límites inclusive en que podemos expresar la bondad. Y bueno, esto lo sabemos muy bien, empezando por nuestros hijos, ¿verdad? La bondad que sentimos hacia ellos, el bien que les queremos hacer, muchas veces se refleja en los límites y en las consecuencias o castigos que experimentan. La severidad de Dios no tiene otro propósito más que estrechar un vínculo con nosotras. ¿Cuántas veces hemos visto en la Biblia y en nuestra propia vida que muchas veces Dios ha tenido que ser severo para acercarnos a Él, para hacernos recapacitar? Y como dice en Jeremías 29:11, nos dice, pero yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes.
Son planes de bien y no de mal. Entonces siempre debemos estar seguras que tenemos un Dios bueno, bondadoso, y que tanto la benignidad de la que habló Alma la semana pasada, como la bondad, son aspectos complementarios del fruto del Espíritu Santo. Sin benignidad, la bondad se vuelve farisaica, es decir, yo hago el bien para que los demás me vean. Yo hago el bien para recibir algo del Señor, por eso es que se le llama farisaica. Y sin la bondad, la benignidad se convierte en una tolerancia indulgente. Me convierto en alguien que, bueno, no te digo nada porque pues a lo mejor te molestas o a lo mejor te ofendes. Entonces, realmente hay una relación estrecha entre la benignidad y la bondad de Dios. Por eso es que hay una diferencia entre ellas dos, pero sin embargo van de la mano benignidad y bondad. Muy bien, dicho lo anterior, a mí me gustaría hacer 2 puntos o señalar 2 puntos de importancia en este tema que estamos viendo de la bondad. En el punto número 1, vamos a ver la necesidad de conocer a nuestro Dios, al único Dios verdadero, al único Dios que existe, al único Dios creador del cielo y de la tierra, al único Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo que tenemos. Conocer a ese Dios como Dios bondadoso, como un Dios de bondad. La palabra nos presenta expresamente a Dios como un único Dios bueno y soberano. ¿Y por qué lo digo? Pues, ¿no? Pues porque, por ejemplo, en el Salmo 23 dice que el Señor es mi pastor, nada me falta, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. También nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas pasan para bien, es decir, aquellos para cuyo propósito de Dios han sido llamados. También nos dice que, ese ya lo comenté. También nos dice, yo soy Dios y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Lo que queremos entender en esta mañana es que el único Dios que se revela como soberano, como poderoso, como el Dios que dice que sostiene el mundo, el universo con la palma de su mano, es un Dios bueno. Y así también lo vemos en el libro de Salmos, donde David dice o nos hace referencia a la bondad de Dios. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti se refugian delante de los hijos de los hombres. Otra vez el Señor revelándose y David reconociendo a Dios como bondadoso, dejando como ejemplo perfecto que Dios es bueno con aquellos que están alineados a su buena voluntad, que están obedeciendo sus mandatos y sus estatutos. Y a los que no estamos todavía en ese canal, en esa bendición, en esa relación de padre e hijo, nos llama con lazos de amor y nos llama con bondad, así como lo vamos a ver. Y el segundo punto que me gustaría que también dejáramos muy en claro es cómo opera la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Sin haber conocido a Dios, sin conocer a Dios y sin haber recibido su gracia y su bondad, es imposible que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Dios nos dice, cambie su forma de pensar para que cambie su forma de vivir. Pero cambiamos nuestra forma de pensar hasta que Él nos toca con su Santo Espíritu, hasta que Él nos convence de que hay una vida mejor, hasta que Él nos da una vida nueva. Por eso es que el Señor nos está llamando a renovar nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, a que no nos amoldemos a las costumbres de este siglo, a que permanezcamos fieles a su palabra, fieles a su amor, fieles a su mandamiento. En Romanos 2:4, a mí creo que este sería el versículo clave para ver la bondad y lo que la bondad de Dios produce y cómo opera. Es Romanos 2:4 porque nos dice,
¿Te es acaso indiferente la inagotable bondad, paciencia y generosidad del Señor y no te das cuenta que es precisamente esa bondad de Dios la que te guía al arrepentimiento? Pero, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia y significa cambiar de opinión, cambiar de forma de pensar. Juan el Bautista les decía a los fariseos, arrepiéntanse. ¿Y qué les quería decir con eso? Pues que cambiaran de opinión, de la forma en que ellos estaban viviendo y entendiendo las escrituras, que era por el cumplimiento de la ley, que era por cumplir por hacer buenas obras, que iban a ganar la gracia o la salvación. Y Juan el Bautista les decía, arrepiéntanse, cambien de opinión, conozcan a Dios, hagan la prueba y vean qué bueno es el Señor. Los exhortaba a recibir el reino de Dios y la salvación por gracia, no por obras ni por méritos propios. Ese cambio de opinión toca lo más profundo de nuestra conciencia y nuestro espíritu para atraer arrepentimiento y llevarnos a Dios. Algunos ejemplos de la bondad de Dios son, que los vemos en la Biblia, pues preciosos que ahorita los vamos a analizar, es la mujer adúltera, por ejemplo, la mujer samaritana, cómo se acerca a esta mujer. Pedro y la red cuando sacan muchos peces después de que Pedro y los otros pescadores habían estado toda la noche tratando de pescar. La historia de Zaqueo, que es una historia maravillosa, preciosa de cómo el Señor se acerca a nuestra vida. Cuando todo el mundo nos rechaza, Él nos extiende su amor. Él, él duerme en nuestra casa, Él quiere estar cercano a nosotros, a pesar de lo que los demás digan o piensen. El hijo pródigo es otra imagen preciosa de la bondad de Dios. Vamos a ver entonces estos dos puntos, que tanto la benignidad como la bondad son frutos del Espíritu Santo, que la bondad es un resultado del acercamiento de Dios a nuestra vida. Como dice Romanos 2:4, no se dan cuenta que es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Y bueno, vamos entonces a ver el punto número 2, donde vamos a estudiar estas características de la bondad de Dios. Y vamos a leer en, en, eh, en Lucas capítulo 5 esta bondad de Dios. Vamos a ver qué maravilloso y qué efecto produjo en Pedro el ver a Jesús siendo tan bondadoso hacia él. Vamos a leer Lucas capítulo 5. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo, Juan y Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas,
Desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Qué maravilla esta historia, ¿verdad? De conocer a Jesús, conocer a ese mismo Jesús que vive y reina y que nos llama todos los días y que nos dice, he aquí estoy a la puerta de tu corazón y te llamo, así como llamó a Pedro. Pedro en este tiempo no era Pedro el apóstol, Pedro apenas estaba escuchando al Maestro, a Jesús, al Mesías. Y fue Jesús el que se acercó a Pedro. Fue Pedro el que se quedó maravillado al ver la bondad de Dios. ¿Por qué me haces esta gracia? ¿Por qué me das tanto? ¿Por qué me tomas en cuenta? No puedo ver tanta bendición en mi vida. ¿No te das cuenta que soy un pecador? ¿Que no lo merezco? Pero Jesús le dijo, no temas, no temas. Yo te haré pescador de hombres. Y vemos la transformación maravillosa de Pedro, ¿verdad? Que aunque muchas veces siguió con ese ímpetu de un hombre valiente y tesonero y bueno, como Dios así lo llamó y como fue transformando su corazón, así es ese Dios maravilloso. Pedro vio que sin Cristo nada podía hacer, pero con el Señor, con su bondad, tenía una perspectiva diferente de la vida. Ahora iba a ser un hombre que pescara hombres, ya no iba a ser un hombre preocupado por la pesca, como decía, Señor, no hemos pescado nada. Cuando encontramos a Jesús, sabemos que esas cosas pasan a segundo plano, porque encontramos la plenitud en Dios. Sabemos que nada nos falta, que estamos plenas y llenas en Él y que a veces la barca puede estar llena de peces, a veces no. Mi esposo dice, hay veces que el pato nada y a veces que ni agua bebe. Y así es, ¿no? Así también como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Ahora sabemos que lo más hermoso es tener a Cristo en nuestra vida y Él suple todas las necesidades que tenemos. Vamos a ver otra historia maravillosa y preciosa de la bondad de Dios, que es en Lucas 19 y es la historia de Zaqueo. Ay, amigas, no encuentro la... Aquí está. Zaqueo, el recaudador de impuestos. Es Lucas 19. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era, perdón, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Me encanta esto, ¿no? La curiosidad. Zaqueo quería conocer a Jesús, quería saber quién era, cómo era. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. ¡Wow! ¡Qué padre!, ¿no? Y así nos dice Jesús, tengo que quedarme hoy en tu casa, tengo que quedarme hoy en tu corazón, tengo que quedarme hoy en tu vida, me quiero regalar a ti, me quiero dar a ti. Así que se apresuró a bajar Zaqueo y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Aquí vemos precisamente cómo se cumple Romanos 2:4, ¿verdad? Es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Es ese amor incondicional a pesar de nuestras faltas que nos produce el querer cambiar. ¿Por qué? Porque ya nos sentimos
amados, valorados, y sabemos que el amor, hay un dicho que dice el amor mueve montañas, pero es el poder de Dios el que nos hace cambiar. Y aquí vemos a Zaqueo, cómo cambió por la bondad que le mostró Jesús, porque todos rechazaban a Zaqueo. Zaqueo era un enemigo público, un publicano que recogía los impuestos, recaudaba los impuestos, y bueno, ya sabemos la historia de los publicanos. No eran bien vistos porque pues abusaban. Entonces, imagínense a Zaqueo siendo rechazado por todos, pero habiendo hospedado a Cristo en su casa. ¿Qué produjo en él? Pues bueno, arrepentimiento, cambio de opinión, cambio de su forma y de su vana manera de vivir, pecadora. Eso fue lo que hizo y lo que provocó la bondad de Dios, de Cristo en Zaqueo. Me arrepiento, voy a devolver todo lo que he robado. Y vean lo que le dice Jesús. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Dios no hace distinción de personas. Dios no te rechaza a ti, ni por ser mujer, ni por ser hombre, ni por ser lo que sea que seas. Dios te ama. Dios murió por ti. Dios dio su vida por ti, por mí. A través de su Hijo Jesucristo es que podemos recibir ese perdón de pecados, porque Él pagó con su sangre la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Gracias a Él es que podemos decir que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ya no vamos a recibir esa paga por nuestro pecado, siendo la muerte, sino ahora tenemos vida y vida eterna y vida en abundancia, porque tenemos al Hijo de Dios en nosotros. Dice la palabra, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y por eso es que Jesús oraba así en Juan 17:3, antes de ser crucificado. Creo que fue una de las cosas más importantes de la oración que Jesús pidió para nosotros, que conozcamos a Dios, ese Dios que se nos revela bueno, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo amado, a quien has enviado, a ese Hijo que es bondadoso, a ese Hijo que nos llama y nos atrae con lazos de amor. Y vamos a ver las otras dos historias rápidamente. Ya no vamos a leerlas por cuestión de tiempo, pero bueno, la mujer adúltera que ha sido llevada a Jesús para que pues pueda ser apedreada porque fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y bueno, vemos cómo Jesús con su bondad responde a este señalamiento de los demás y les dice, quien esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y nadie pudo lanzar la primera piedra, porque nadie está y nadie estamos libres de pecado para poder estar señalando a los demás. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué le pregunta Jesús a la mujer? ¿Dónde están los que te acusan? Ni yo mismo te acuso, pero sí le dice, vete y no peques más. Ahí está el amor y la bondad de Dios, la aceptación y el llamado para que lo recibamos y recibamos su poder. Ese es el Dios bondadoso y misericordioso que estamos aprendiendo el día de hoy. Y por último, pues la mujer samaritana, otra historia bellísima de la bondad de Dios, cómo Dios se acerca a ella, pasa expresamente por Samaria para encontrarse con esta mujer que también estaba siendo rechazada porque era una pecadora, porque no se comportaba al nivel de todos los demás, porque no merecía ni siquiera poder ir a sacar el agua del pozo a la hora que iban todos con una sombra, porque ella no podía convivir con los demás. Y vemos al Señor Jesucristo, cómo le habla, cómo se acerca a ella y cómo le dice, cómo se le revela que Él es el agua viva, que Él es lo que ella necesita. Cuando tome de esa agua viva ya no va a tener que estar yendo todos los días a buscar esa agua para saciar su sed, porque esa sed esa sed va a quedar calmada con esa agua que da vida y vida para vida eterna.
Y bueno, vemos a esta mujer samaritana también cómo recibe esa bendición y esa bondad de Jesús. Y se va contenta, perdió esa vergüenza, perdió ese sentimiento de rechazo, y eso es lo que hace la bondad de Dios en nuestra vida, y eso es lo que hace la bondad que nosotros extendemos a los demás en el nombre de Cristo. Cambia la vida de las personas, cambia nuestro corazón, cambia la perspectiva, tenemos esperanza. Y esta mujer fue y les dijo, la mujer esa que era rechazada y que se escondía, ¿dónde quedó esa vergüenza? Se fue porque Cristo se lleva todo lo que nosotros tenemos por esconder, todo aquello que nos causa dolor y vergüenza, Él se lo lleva. Y ahora somos unas mujeres que podemos andar con la frente en alto porque Cristo nos ama, porque Cristo nos salvó, porque Cristo nos redime, porque Cristo nos da una nueva vida. Y esa mujer fue también una evangelista porque fue y dijo, he encontrado al Mesías, y muchos fueron a Cristo a través de ella. Entonces fue la bondad de Cristo lo que provocó el arrepentimiento. Entonces, pues esta mañana para concluir, solamente quisiera que nos quedáramos con esta convicción y con esta importancia tan grande que es ser bondadosas, que es vivir plenamente este fruto del Espíritu, esta característica de Dios, que seamos bondadosas activamente, que demos bondad, amor de forma diligente, intencional, que sepamos que es lo que necesitan nuestros hijos, nuestro esposo, bondad. No necesitan una mujer pendenciera, una mujer que come los huesos de los esposos y de los hijos con su señalamiento y con su rechazo. Necesitamos ser mujeres bondadosas que amemos a nuestro esposo y a nuestros hijos con esa paciencia, con esa amabilidad, con esa bondad con que Cristo ama, con que Cristo nos amó a nosotras y con que Cristo nos recibió. Y vamos a hacer algunas preguntas solamente como conclusión. Y es, ¿permites tú que Dios te alimente y te cuide? ¿Te relacionas tú mejor con la soberanía y severidad de Dios? ¿O ya te encuentras en una relación con Él a través de su bondad y de su misericordia? ¿Qué es lo que define esa relación que tú tienes hacia Dios? ¿Ya lo conoces? ¿Ya estás en el entendido que es un Dios bueno, misericordioso, que te ama, que te recibe con lazos de amor, que no hay rechazo? Dice, para los que lo buscan, lo encuentran. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces sabemos que es un Dios que nunca te va a rechazar. Puedes estar segura de ello, puedes estar segura de que eres amada y bendecida, y que el bien y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. Has recibido todo el amor de Dios, su bondad, su perdón, su gracia, sin esperar ganar todo esto por tus obras o por tus méritos, sino solo con la revelación del amor de Dios por ti. Ríndete, tú sola no puedes, yo sola no puedo. Es el amor de Dios lo que produce ese cambio de opinión, ese cambio de inclinación hacia el bien. Es porque Él nos amó primero y porque derrama su corazón y nos da de su poder y de su Santo Espíritu que podemos cambiar. ¿Te has dado cuenta la trascendencia de ser bondadoso? Imagínense lo que vimos ahorita, la trascendencia del cambio de vida de estas mujeres, el cambio de vida de Pedro, de Zaqueo, el cambio de vida que tú has experimentado, si has recibido esa bondad y el perdón y el amor de Dios, y si has recibido salvación. Ahora todo es diferente. Ahora sabemos que somos peregrinas, que somos extranjeras, y que lo único que cuenta y para lo único que estamos en esta vida es para darle la gloria y el honor a ese Dios bondadoso que nos amó y que nos salvó y que se entregó por nosotras. Quizá crecimos con un padre o una madre duros, que no nos mostraron amor o en quienes no podíamos confiar. Pero ahora sabemos que tenemos un Padre bondadoso, lleno de misericordia, de amor y de paciencia, que nos llena de su amor,
que nos cambia, que nos recibe en los brazos del Padre, siempre. Tomemos esa gracia de Dios y la próxima vez que te sientas ansiosa, que te sientas rechazada, que estés sufriendo o que estés temerosa, no llames a nadie. Muchas veces acudimos y llamamos a alguien. No, póstrate, póstrate ante Dios y recibe su amor, recibe su bondad. Vacía todo ese dolor que sientes en tu corazón, esa desesperanza o esa creencia de que ya nada va a cambiar. No. Dice la palabra que mientras hay vida, hay esperanza, y mientras hay vida, hay esa oportunidad de alabar al Señor y de recibir su perdón. No llames a nadie, te decía, acude al Señor, póstrate en Él y pídele que te colme de su paz, de su bondad, de su amor. Sé osada, pídele. Acuérdense que nos dice que el que pide, se le da. Al que llama, se le abre. Pídele al Señor, confía en Él, confía en su misericordia, confía en su amor, confía en que Él te da el cambio que tú necesitas. Adjudiquémonos esa herencia de bondad que Dios nos ha dado y apliquémonos para que nuestros hijos y nuestras generaciones reflejen a Dios por su bondad. Esta es otra maravilla que nosotras recibimos, pero también nuestras generaciones. Cuando Dios nos ve a nosotras, ve nuestras generaciones, generación y tras generación. Ahí podemos ver también la bondad de Dios desde un principio. Su promesa cumplida no solamente para Abraham, sino para todas las generaciones y todas las familias de la tierra fueran bendecidas. Así que así es como tu familia también va a ser bendecida y va a conocer a Dios y va a proceder al arrepentimiento a través de tu bondad. Fíate de la bondad de Dios y no en tus propios méritos. Nos equivocamos al pensar que podemos llegar a agradar a Dios por nosotras mismas. Eso es imposible. Dios se agrada en quienes tienen a su Hijo Jesús, porque es solo en Él en quien se complace. Cuando tú has recibido a Jesús en tu corazón, Dios ve justamente a Jesús y te ama igual, de la misma manera que ama a Jesús. El Salmo 100, versículo 5 dice: el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Bueno, amigas, pues vamos a dar gracias a Dios porque Dios es bueno, porque su fidelidad permanece para siempre y porque hoy es el día de la salvación. Tómala, recíbela. Tu vida es una vida hermosa en las manos de Cristo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos, por estar este día con nosotras. Y te invito a que sigas reflexionando en la bondad y el amor de Dios. Nos vamos a conectar en un momento en el Zoom. Nos va a dar mucho gusto verte para conocerte y para conocer tu corazón también, para animarnos unas a otras. Nos vemos, me dio muchísimo gusto estar con ustedes este día. Dios las bendiga.